Vivimos en un ritmo de vida rápido. Preferimos muchas veces ignorar esa gran esencia que las tradiciones nos dan. Y nosotros descubriremos esto a continuación. ¿Para cuándo es el trabajo? ¿Este o los otros 3 que tenemos que entregar la próxima semana? No, este. Pues para el 15. No manches, es un montón. Sí. Oye, tengo hambre. Güey, tenemos un chingo de trabajo. Tienes hambre, lo sé, pero hay que terminar esto y después vemos si comemos. Tengo hambre. Güey. Ok, está bien, está bien. Solo tengo cereal. Pero no tengo leche. Pero hay una hojaldra. Pues sí, güey, ¿por qué no? Hay que No, comérnoslas. güey, no, No espérate. manches, no. ¿Qué no la puso tu mamá? Sí, la puso mi mamá porque vino la semana pasada, pero pues yo no creo en esas cosas, la verdad. Pero pues la puso por algo, ¿no? Sí. ¿A quién se la puso? Se la puso mi prima, pero pues no hay problema. Ay, ¿cómo crees? No manches, respeta. No creo en esas cosas, les estoy diciendo. Sí. Deberíamos comer la hojaldra y ya. Pero pues si tu mamá la puso es por algo. Es tradición. Pues sí, pero Geraldine tiene hambre y pues deberíamos comerla. No creo que haya ningún problema. No, ¿qué te pasa? Respeta. Ya te dije que no creo en esas cosas. Hay que comernos la hojaldra. Bueno, si no las papas. Te van a jalar las patas. Respeta, eso no es para ti. No creo en esas cosas, nunca voy a creer en esas cosas y no importa que nos comamos la comida. Al final de cuentas se va a echar a perder. Pues no que tienen hambre, por eso hay que comérnoslas. Ay, no manches. Pues sí, pero para eso hay tiendas. Aparte, güey, es tradición, o sea. Respeta. Bueno, está bien ya. Oigan, pero yo ni siquiera las he probado. Ahí está. No manches, ¿de dónde Ni se vienes? me antojan. Güey, ¿qué Ay, pedo? ¿Qué haces cada día de muertos? Pues es que no sé ni de dónde vienen, ni de qué es. Pues mañana después de la universidad te voy a traer una y te voy a contar de qué se hacen, Tienes güey. que probarlas, están deliciosas. Bueno, ¿alguien le puede decir aquí de qué son o de dónde vienen? ¿Qué significado tiene? Nadie sabe. ¿Qué? Yo les dije que no creo en nada. Así que, por mí, cómanse la ofrenda completa. No, pues entonces es mejor que investigar. Sí. A Así ver. todas sabemos bien de dónde Y vienen. así respetas, güey. Dale con el respeto. Pues uno tiene hambre, se come lo que hay ahí, es comida. Bueno, para eso entonces están ya las tiendas, vamos ya a te la dije. tiendita de la esquina y ya mañana tú me das a probar la hojaldra. No, güey, pero vamos a investigar cuál es la historia de las hojaldras, güey. Para que todas sepas. sepamos. Exacto. Bueno, sí, es importante. Como ninguno sabía el origen de las hojaldras, lo primero que se nos ocurrió fue ir a la calle a preguntar. Hola, ¿conoces el origen de pan de muerto o la hojaldra? No. Disculpe, ¿conoce el origen de las hojaldras? No. ¿Conoces el origen de pan de muerto? No. ¿Sabes el origen del pan de muerto? ¿Conocen el origen del pan de muerto? No. ¿No? Pero nadie nos dio una respuesta clara y decidimos mejor preguntarle a un experto en panes, a un panadero. Normalmente se habla de dos orígenes, uno en el prehispánico y otro más que nada en el virreinal. No se sabe exactamente cuándo fue que se originó precisamente la masa de hojaldra, aunque lo más correcto sería decir que fue en el virreinal, porque fue cuando llegó a nuestra tierra lo que es la masa de hojaldre con la que se prepara todo esto. Bueno, los ingredientes llegan a variar dependiendo la panadería o en el caso el maestro panadero que lo trabaja. ¿Por qué? Porque en mi caso yo trabajo toda la hojaldra a base de mantequilla con un poco de esencia de naranja, huevo, leche e incluso carnation.
Si contamos desde el tiempo en el que se prepara todo lo que es la masa, el friteo, serían aproximadamente unas 3 horas. Ya tenemos una idea más clara sobre cómo se hacen, pero aún no sabemos su historia. Entonces decidimos ir con el tío Lalo, el arqueólogo Eduardo Merlo, para que nos contara el origen de las hojaldras. Es muy importante que sepamos cómo empezó a hacerse pan en estas tierras. Evidentemente el trigo no es originario de América, es originario de Asia, pasó a Europa y enriqueció la dieta de todas las culturas del viejo y del anteviejo continente. El pan apareció rapidísimo por todos lados. Los egipcios ya lo consumían, los árabes lo consumían, los europeos lo empezaron a consumir. Y claro, en América no había, llegó con la conquista. Sabemos, porque en el libro que escribió Fray Toribio de Benavente, el Motolinia, y que se llama Historia de los Indios de la Nueva España, él mismo nos dice que cuando salió de España, del convento con los otros religiosos, los famosos 12 franciscanos, al pasar por la cocina, agarró varios puños de trigo y se los echó en la manga del hábito. Y bueno, viajó hasta Cuba y luego hasta la Nueva España y guardó el trigo. Y él mismo reconoce, dice, que habiendo caminado por los alrededores de la ciudad de Puebla que él fundó, encontró un lugar extraordinario al que bautizó como Val de Cristo, es decir, el Valle de Cristo, de un clima extraordinario donde nunca hace frío y donde nunca hace calor. Es el clima ideal. Él mismo dice, el mejor clima que yo he conocido. Ese Val de Cristo es lo que hoy llamamos Atlisco. Y dice que se lo dio a un español para que sembrara los granitos de trigo que trajo de España. Y se dieron también que hoy, dice, estamos hablando más o menos de 1539, se dan 2 cosechas y hasta 3 cuando el tiempo lo permite. Esto dio origen a que se usara el trigo en la Nueva España. Al fundarse Puebla, por Fray Toribio de Benavente y los otros franciscanos, lo primero que hacen es dejar su convento fuera de la traza de la ciudad, es decir, del otro lado del río, que se llamaba Huitzilapan o Acapetlahuacan. Bueno, ¿por qué? No por humildad de quedar afuera de la ciudad, sino porque ven que el agua se puede canalizar hacia su convento y por eso construyen varios molinos. Incluso en ese tiempo se les decía molinos de pan moler, porque era para moler trigo y con esto hacer el pan. Quizá los primeros molinos no eran tan fuertes, no molían, no trituraban el grano para hacerle una harina perfecta, quedaba con un poco de grano, a lo que se le llama sémola. Por eso el primer pan que se consumió en Puebla y por ende en la Nueva España se les llamaron semitas, de sémolas. Y claro, pasó el tiempo, los especialistas españoles en amasar el trigo, en hacer el pan, le enseñaron a los indígenas y la Nueva España se llenó de panaderías. Los taoneros, como también se les dice a los panaderos, empezaron a hacer todo tipo de pan. Y al entrar al mundo español la parte indígena y darse el mestizaje, pues había que celebrar la fiesta de los muertos. De tal manera que si antes se ponían tamales, especialmente en las ofrendas, y si se buscaba la comida de amaranto, etcétera, pues ahora se incorporó el pan y junto con el pan el azúcar para hacer las famosas calaveras de azúcar. Pero el pan, para que no pareciera el pan de todo el año, sino que fuera un pan especial para los muertos, se empezó a hacer o en forma del difunto, es decir, en forma de un cuerpo con las manos sobre el pecho, o en forma de una media esfera a la que se coronaba con una calavera y unos huesos cruzados. Este tipo de pan, el de los huesos cruzados, se metía al horno para que la corteza del pan se hojaldrara, de tal manera que al salir del horno se le llamó hojaldra.
Y ese es el nombre que se le quedó en Puebla, mientras que en el resto del país se le dice pan de muerto. Nosotros en Puebla seguimos la tradición de decirle hojaldra. Y claro, la calavera se volvió simplemente una bolita, los huesos cruzados se volvieron nada más un añadido del pan, que me imagino que al principio sí debió ser perfecta la calavera y perfectos los huesos. Hay quien, no sabiendo esta historia, dice que esos añadidos son lágrimas y que representan las lágrimas de los deudos para el difunto. Eso no es cierto, porque en las ofrendas no se llora por el difunto, al revés, se alegra uno de que venga a comer. Y lo que quizá le gusta más al muerto es saborear la hojaldra, la que se elabora desde el principio con agua de azahar. Eso le da un aroma y un sabor muy especiales a este tipo de pan. Las famosas ofrendas no pueden serlo sin las hojaldras poblanas. Yo creo que es el principio de la costumbre de hacer este pan de muerto para todo nuestro país. Y después de saber la historia de las hojaldras, nos nació otra duda. Entonces, ¿esta tradición se está perdiendo? ¿Ustedes piensan que la tradición de comer pan de muerto sigue o ya se perdió? Sigue. ¿Sigue? ¿Ustedes comieron pan? Sí. ¿Les gusta? ¿Y tú crees que la tradición de comer pan de muerto se ha perdido o continúa? Continúa. ¿Sí? ¿Tú comiste pan de muerto? ¿Es que se ha perdido la tradición de comer pan de muerto en estas fechas? En estas fechas, pues no creo. ¿Crees que sigue? Sí, todavía sigue vigente, sí, la tradición de comer pan de muerto, sí. ¿Usted piensa que la tradición de comer pan de muerto en estas fechas se ha perdido o continúa? No, continúa. A través del tiempo las hojaldras pues han cambiado su forma, han cambiado su consistencia, se les han añadido elementos que antes no se conocían, a veces se les mete levadura que al principio no la tenía, de tal manera que bueno, las hojaldras que nosotros conocemos ahora pues son un tanto distintas de las que en el siglo XVI se hacían en Puebla. Sin embargo, la tradición sigue. Se hacen miles de hojaldras, incluso se hacen concursos de la hojaldra más grande del mundo, y ahí están todos los panaderos poniéndose de acuerdo para hacer un gajo y otro gajo y otro gajo, y bueno, son cosas verdaderamente de nuestros tiempos de andar compitiendo. Pero de acuerdo con los panaderos son las hojaldras, no ha disminuido esta tradición. Se venden realmente en las panaderías, es el lugar a donde realmente se hacen. Antes eran las panaderías que no tenían expendio de pan, uno iba directamente al horno y hablaba con el panadero. Todavía en Huejotzingo, en Cholula y en algunas otras partes, la gente lleva su harina, lleva su manteca, lleva todos los ingredientes y se los da al panadero, y el panadero amasa delante de ellos y mete al horno para que ellos estén conscientes de que es una auténtica hojaldra. Así a ese grado ha llegado, pero pues se hace mucho más para la gente común y se venden en todas partes. En las panaderías de los centros comerciales las vemos. Sin embargo, si nosotros somos catadores y somos exagerados, pues nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre una hojaldra artesanal y una que se hace industrial. Hay una gran diferencia, pero esto no merma la tradición, al revés. El hecho de que haya en los supermercados, el hecho de que haya en todas partes, hasta en la calle están los canastos vendiendo, quiere decir que la tradición va para adelante. Cada vez se hace más, cada vez somos más habitantes en este país y por supuesto cada vez se hacen mucho más hojaldras para la fiesta de muertos. La gente las compra, a veces son para la ofrenda, pero también para tener en la casa y sopearlas con el chocolate. Esa es la tradición y sigue vigente.
Sabiendo todo esto, solo nos queda una cosa por hacer. A tu salud, prima.